no hay remedio. Viral, reposo, los síntomas y nada más, esperar que pase. Aguantar. Sí, Aguantar. sí, exactamente. ¿Esto se potenció post-COVID? Y viste, ahora son cuadros que son un poco más prolongados que los habituales. Sí. Antes vos estabas por ahí unos días, te mejorabas y otra cosa. Y ahora por ahí estás 2 semanas y seguís tosiendo. Viste, duran un poco más. Sí. Y los gérmenes van mutando. Por eso vos fíjate que... ¿Por qué nos vacunamos contra la gripe todos los años? Porque los gérmenes van cambiando. Claro. Entonces, si no habría una vacuna que nos vacunamos una vez, es suficiente. Está. Así que bueno, las cosas... Y el del COVID también. El COVID ha ido cambiando y va a seguir cambiando y va a estar siempre entre nosotros. Dios quiera nunca mute alguna variante que no podamos defendernos. Ahora ¿no? apareció esa Frankenstein. Sí, pero bueno. Da miedo el nombre. Sí, bueno, le ponen el tema siempre, como digo, la importancia de la vacunación. Y bueno, y también digo esto, ¿no? Y los efectos secundarios de esta vacunación. Porque lamentablemente la vacuna no ha tenido el tiempo de prueba suficiente para ser utilizado en la humanidad. Entonces, uno no sabe a largo plazo cuáles son las consecuencias. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Era eso o una pandemia terrible que hubo, una mortalidad altísima? Por suerte hoy que todos en la época de la pandemia hemos conocido gente que ha fallecido. Hoy por hoy no decís che COVID y no te suena que haya gente que haya fallecido en esta época por la vacuna, por la enfermedad del COVID. Pero gracias a la vacuna. Ahí está. Gracias a la vacuna. Por eso cuando uno busca por ahí dice, sí, pero bueno, yo he visto trombosis en el sanatorio, he visto embolia de pulmón, pero cuando uno dice, bueno, ¿cuántas personas se vacunaron? 1.000 millones. ¿Cuánta embolia de pulmón hubo? Tanto. ¿Cuánto porcentaje es? Bueno, el porcentaje es bajísimo. Claro. ¿Viste? Bueno, hoy vamos a hablar de ACV. Veníamos postergando el tema. Surgió un poco cuando se conoció que lo había sufrido Locomotor Oliveras, que finalmente falleció, pero bueno. Ya una vez habíamos hablado de accidente cerebrovascular acá en el programa. El accidente cerebrovascular es una enfermedad que afecta la circulación del cerebro. En sí los accidentes cerebrovasculares se dividen en tres: el accidente cerebrovascular isquémico, el accidente cerebrovascular hemorrágico y hay un accidente isquémico transitorio también, que se manifiesta en sí porque hay una alteración en el flujo de sangre en el cerebro que es transitoria, sea porque se forma un coagulito, un trombito mejor dicho. Un trombo es una obstrucción de coágulos, de un coágulo que se forma en una arteria que se disuelve. Entonces la persona tiene una manifestación neurológica. Yo no sé si alguno ha visto ese video del ministro en Serbia donde empieza a hablar y empieza a tener dificultad para hablar, el párpado en el ojo se le cierra y quiere hablar, está teniendo un accidente cerebrovascular durante una entrevista en vivo y en directo. Bueno, esto en menos de 24 horas desaparece y esto se llama accidente isquémico transitorio. Y está el accidente cerebrovascular ya instaurado, que puede ser isquémico o hemorrágico. En el caso de los isquémicos son generalmente por una formación de un coágulo en una placa de colesterol, en una carótida, en una arteria vaso del cuello del cerebro que se rompe, se forma un coagulito allí y este coagulito te tapa la arteria. Se llama isquémico. O el coagulito viaja desde el corazón o de otro lugar, tapa una arteria, lo que se llama altera el flujo de sangre. Esto se llama accidente cerebrovascular isquémico. O puede ser hemorrágico en el caso en el que algún vaso sanguíneo en el cerebro se rompa, ya sea por una malformación, sea por una hipertensión arterial severa, entonces se rompe y genera un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los accidentes cerebrovasculares generalmente son isquémicos, a un 80% son isquémicos, y vos fíjate que yo siempre digo esto, ¿no? ¿Cuánto dura tu programa, Valeria? 2 horas. 2 horas, muy bien. Mientras nosotros estamos en el programa de tus 2 horas, hay 7 personas en la República Argentina que van a tener un accidente cerebrovascular. O sea, que en la República Argentina, la última estadística que hay, dice que cada 17 minutos una persona sufre un accidente cerebrovascular. A veces se puede evitar, en la gran mayoría de las veces se puede evitar. ¿Y esto de qué manera? Controlando los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Controlando. ¿Hay factores de riesgo que predisponen al accidente cerebrovascular? Sí, en primera instancia la hipertensión arterial, que es la primera causa de accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Cómo es? La hipertensión arterial, la dislipemia, el colesterol, que es aquel que va tapando las arterias y termina formando una placa de colesterol que se termina rompiendo y formando un trombo allí, un coágulo. Digo un coágulo para que se entienda, ¿no? Porque en realidad se llama trombo, en el mismo lugar donde está y termina tapando la arteria.
por ejemplo, un control electrocardiográfico, un electrocardiograma, para buscar a ver si ahí no hay alguna arritmia. Hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en la población después de los 60 años, y 1 de cada 4 mayores de 80 años la tienen, que es la que más, yo siempre digo, es la arritmia más discapacitante, porque es la arritmia que más probabilidad de formar un coágulo tiene. Generalmente van al cerebro, puede venir un brazo, una pierna. Hay malformaciones a nivel del cerebro. ¿Cómo dice, che, cómo me doy cuenta si tengo una malformación? A veces no te podés dar cuenta de manera clínica, pero a veces cefalea, gente con cefalea frecuente, puede ser la manifestación de una malformación. Entonces, antes que se rompa, ¿esto qué se hace? Se hace un procedimiento, se ponen lo que se llaman coils, que obstruyen esa malformación y permiten una circulación de sangre adecuada. El tabaquismo es un gran generador de inflamación de las arterias, con lo cual la trombosis es característica. Así que hay la obesidad. La obesidad es una enfermedad protrombótica, esto hay que saberlo, porque antiguamente cuando se decía éramos pibes, te decían el gordito saludable. No existe el gordito saludable, no existe, eso se ha retirado de la medicina, la palabra esa. La obesidad no es saludable bajo ningún punto de vista y es una enfermedad inflamatoria crónica y formadora de trombos. Es una enfermedad que favorece la formación de trombos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desde ya un control médico, pero abandonar el tabaquismo. Yo siempre le digo a los pacientes, porque no es fácil abandonar el tabaquismo, es una enfermedad adictiva, porque actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces es difícil. Entonces hay equipos de salud, hay hospitales públicos y privados que tienen equipos multidisciplinarios para tratar el tabaquismo, porque es una adicción, como una adicción a la cocaína, a la marihuana, es una adicción. Entonces requiere de un equipo para aquel que tenga la voluntad, y esto sobre todo lo voy a recalcar, la voluntad de dejar de fumar. Controlar la presión arterial, una enfermedad totalmente asintomática, en la cual uno no puede saber si su presión es normal o no si no la mide. No esperemos tener un síntoma por hipertensión arterial, porque no existe en la literatura un síntoma característico. Hay gente que puede manifestar cefalea a nivel frontal, a nivel de la nuca, que se llama occipital, mareos, pero no hay algo característico. El control de la glucemia, la diabetes es otra enfermedad, también inflamatoria, protrombótica. Bajar de peso, hacer actividad física, tener una dieta más rica en vegetales y verduras que en carnes, para tratar de disminuir el riesgo de esta enfermedad. Sabemos que las arritmias son muy frecuentes con el paso del tiempo, por lo tanto un electrocardiograma en una visita al cardiólogo es sumamente importante para tratar de disminuir esto. Ahora bien, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que estoy teniendo un accidente cerebrovascular? Bueno, muy bien, a veces puede ser de manera súbita y a veces de manera solapada. ¿De qué manera? Y la dificultad en el habla, como uno diría, se me empieza a trabar la lengua, o quiero decir algunas palabras y no me salen, o tengo pérdida de fuerza en un brazo, en una mano, de repente yo quiero agarrar algo y no puedo agarrarlo, se me cae de la mano, o dificultad en el párpado, los ojos se me empieza a cerrar un párpado, no puedo abrir el ojo, la boca se me tuerce, pierdo fuerza en una pierna o en un brazo, o también empiezo a tener mareos que no se me van y se me mueve todo absolutamente. Bueno, cuando uno dice, che, se me mueve el piso, se me mueve bueno, hay vértigos que se llaman, pero bueno, esto amerita una consulta lo más pronto posible. ¿Por qué lo más pronto posible? Porque el tratamiento, mientras más precoz es, mejor. Hay un tiempo que se llama tiempo de ventana, que es aquel en el cual nosotros los médicos podemos utilizar una medicación que es fibrinolítico, se llaman, que son medicaciones que deshacen los coágulos. Yo a la gente siempre le digo, es como un destapacañerías. Uno administra esta medicación y deshace el coágulo. Esto mientras más rápido se utiliza mejor, porque recordemos que cuando uno deja de alimentar las células del cerebro empiezan a morirse, o sea, cuando se empieza la oclusión de la arteria y las manifestaciones clínicas, siempre hay que tener presente, ¿a qué hora empezó esto? Porque es muy importante que ahora empezó, porque la administración de esta medicación tiene un límite, que son 4 horas y media. La primera hora es la hora fundamental para disminuir el riesgo. Después, el tiempo a medida que mientras más tarde pasamos esta medicación, más daño tenemos en el cerebro. Daño que generalmente y lamentablemente puede ser irreversible. Entonces, esta medicación lo que hace es deshace el coágulo y permite nuevamente que el paciente pueda restaurar su vida habitual sin ninguna manifestación. ¿Qué se hace para administrar esta medicación? Lo primero que se hace es una tomografía, fundamental. Hay que acudir a algún centro que te puedan hacer una tomografía, porque la tomografía nos tiene que diferenciar si el accidente cerebrovascular es isquémico o hemorrágico. ¿Por qué? Porque si es un hemorrágico y hay sangre en el cerebro que se ve en la tomografía,
uno no puede administrar una medicación para destapar una cañería porque la hemorragia sería extremadamente grande y más que ayudarlo lo estoy matando. Entonces, se hace la tomografía, no hay sangre, se administra la medicación. ¿Puede llegar a sangrar el paciente cuando administra? Sí, porque a veces los accidentes isquémicos se pueden transformar en hemorragia, se llama transformación hemorrágica. Por eso fundamentalmente el tiempo, mientras más rápido uno pueda administrar la medicación, mejor para el paciente. Y esto evita una discapacidad para el resto de la vida de la persona, que puede ser algo menor, como perder una fuerza en una mano y nada más que eso, hasta una secuela que lo deje con hemiplegia y postrado en una cama. Así que es una enfermedad que, recordemos y vuelvo a repetirlo, en la Argentina uno cada 17 minutos, o sea, mientras nosotros charlamos, en la Argentina hay gente que le está pasando esto, que en su gran mayoría podemos disminuir la probabilidad de que suceda, tratando los factores de riesgo, controlándolos con un médico y evitando todos los que nos pueda dañar. Muy bien, Doc, como siempre, muchas gracias. Por favor, Valeria, muchas gracias, espero que sea útil para la gente. Muy bien, son ya